Hoy vamos a platicar sobre la nueva API que tenemos disponible en web que se llama View Transition. Lo que nos permite esta API es poder animar o customizar la transición cuando estamos modificando nuestro DOM. Vamos a ver algunos ejemplos desde lo más sencillo hasta cositas un poco más complejas para que entiendan cuál es el resultado y sobre todo vean lo fácil que es realizar este tipo de transiciones, y creo que a partir de ahora muchos de ustedes van a querer incorporarlas a sus aplicaciones o sitios web. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Aquí yo tengo un sitio web muy sencillo. Tengo una capa, un botón y otra capa que se llama Content. Lo que quiero hacer es que cuando le dé clic a mi botón, quiero que se muestre en mi capa de Content este H1 que diga nuevo contenido. Para eso ya tengo aquí su Event Listener del botón y mando a llamar esta función, el cual hace igual un Query Selector por mi capa y cambio el HTML. Si nosotros vemos el resultado de esto, voy a darle clic aquí y aparece nuevo contenido. La verdad es que es bastante sencillo lo que queremos hacer, pero este ejemplo sirve de cómo estamos utilizando nuestro DOM o lo estamos modificando. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar nuestra API para poder hacer una transición entre este cambio en el DOM? Vamos a ir aquí a nuestro Event Listener. Voy a quitar este Update DOM y para mandar a llamar a nuestra API vamos a mandar a llamar a document.startViewTransition. Esta es una función el cual va a recibir un callback y el cual dentro tenemos que especificarle qué es lo que queremos que se inicialice en el momento en el que vaya a mutar nuestro Document Object Model. En este caso va a ser mi función de Update DOM. ¿Ok? Listo, en una sola línea ya hicimos la transición de nuestros elementos para que se vean animados. Entonces voy a darle clic y ve cómo aparece una pequeña transición. La verdad es que es muy leve, pero ahorita vamos a ver cómo la personalizamos. De esa forma lo que estamos haciendo es que el navegador está tomando un snapshot de cómo se veía el DOM antes de modificarlo, después el resultado de ese DOM y entre esos dos aplica una pequeña transición. Ahora, como esta es una API que no está totalmente soportada por todos los navegadores, en especial por Firefox, tenemos que hacer una pequeña validación inicial donde revisemos que si document.startViewTransition no existe, aquí lo vamos a poner una negación, entonces solamente mandé a llamar a nuestra función de UpdateDOM, es decir, como tradicionalmente lo veníamos haciendo, y le vamos a dar un return para que se termine mi función. Listo, ya tenemos el primer ejercicio, pero ¿cómo podemos incrementar la dificultad o personalizar más esta parte de la transición? Tenemos un segundo ejemplo. Literalmente tengo el mismo HTML, mi botón, mi capa de content, mi Event Listener y aquí ya tengo mi validación y así como mi llamada a mi API, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es personalizar el tiempo que tarda, por ejemplo, nuestra animación en ejecutarse. Si nosotros nos vamos aquí al CSS, he añadido algunos estilos, pero básicamente les voy a explicar estos. Cuando nosotros estamos trabajando con la API de View Transition, tenemos acceso dentro de nuestro CSS a una serie de selectores que se llaman View Transition Alt, View Transition New, también está View Transition Group y otras más si es que queremos empezar a crear transiciones por elementos. Actualmente lo único que estamos haciendo es hacer una transición entre todo nuestro documento o lo que le llamamos nuestro root, entre el root anterior y el root nuevo. Por eso es que existen estos dos selectores. Transition Alt va a hacer referencia a nuestro DOM antes de que mute y Transition New es el DOM ya actualizado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer que las animaciones tanto de entrada y de salida sean de 2 segundos, voy a decirle Animation Duration 2 segundos. Ahora, voy a quitar todo lo demás. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Pero simplemente con el hecho de cambiarle la duración a mi animación, voy a regresar a mi ejercicio. Aquí es Index 2. Tengo el mismo botón. Voy a darle clic y ve cómo ya se nota muchísimo más la transición de cuando mi capa estaba vacía a cuando ya le estoy metiendo contenido. Vamos a hacerlo de nuevo. Listo. Pero también lo que puedo hacer es personalizar esta transición. Entonces voy a pegar un poco el código que tenía por acá. Ahora lo que les comentaba es que nosotros podemos personalizar tanto la animación de entrada como la de salida. Entonces yo puedo definir estos selectores Transition Alt para nuestro root y asignarle la animación de Scale In.
Es decir, lo que quiero es que antes de que cambie mi DOM, nuestro DOM anterior, digamos, o el DOM viejito, se escale hasta 0. Por eso es que scaling, aquí lo estoy definiendo como una animación, desde scale 1 hasta scale 0. Y entonces, cuando se renderice mi nuevo DOM, quiero que se mande a ejecutar mi animación de scale out. Scale out lo único que va a hacer es hacer el transform del scale desde 0 a 1. ¿Ok? Entonces voy a guardar los cambios. Aquí ya no he modificado nada de código de JavaScript, todo es lo mismo, solo el CSS. Entonces si le doy clic, ve cómo pareciera que se achica mi contenido y después se vuelve a hacer grande. ¿Por qué? Porque de nuevo recuerda, como estamos manejando el root, mi root es toda mi pantalla, todo lo blanco que estás viendo se va a encoger, se va a hacer escala 0. Después, cuando ya se actualice el DOM, va a correr la siguiente animación para volver a su tamaño original. Por eso es que estamos viendo este resultado. Ahora, todavía podemos extender esto mucho más. En este nuevo ejemplo lo que vamos a hacer es aprender a transicionar no todo el root o todo el documento, sino solamente elementos específicos. Por ejemplo, tengo estas 3 imágenes. Si yo le doy clic, lo que hago es, de nuevo, de mi capa de content, elimino todo el HTML y entonces solo muestro una etiqueta IMG con el src de la imagen que seleccioné. Aquí nada más incrementé su tamaño. Si nos regresamos a nuestro HTML, vamos a ver que tenemos, CSS no tengo más que un content, pero a nivel de HTML tengo mi capa de content y tengo mis 3 imágenes. Ahorita fíjate que tengo aquí una cosa que se llama data name, esto simplemente es un metadato, y de style tengo una propiedad que se llama view transition name. Nosotros le podemos colocar un nombre de transición a cada elemento que queremos transicionar por separado o digamos personalizar esa transición. Entonces, como tengo 3 imágenes, voy a ponerle celda 1, celda 2 y celda 3. En nuestro JavaScript hago lo mismo. Aquí hago un query selector all por todas mis imágenes porque lo que quiero es añadirle un listener para que cuando yo le dé clic se mute el DOM y actualice la imagen, ¿no? Entonces mando a llamar a update DOM, pero le paso el target, es decir, la imagen a la que le dé clic, le extraigo el src, el transition name para identificar qué imagen es la que necesito transicionar y con un query selector dibujo una nueva imagen. Ahora, fíjate que lo importante aquí de poder transicionar elementos específicos es que el elemento anterior y el elemento nuevo deben de tener el mismo transition name. Por eso es que lo estoy extrayendo desde su data name para volver a colocarlo. Esta animación no sirve si tienes 2 elementos con el mismo transition name. Por eso es importante que el elemento anterior tenga 1 y cuando cargas el DOM tenga el mismo, pero jamás que existen en el mismo DOM los 2 iguales. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues obviamente mandar a llamar a nuestra API. Por ejemplo, de nuevo, nuestro condicional solamente para validar que si no existe la API todavía o no está soportada, manda a llamar al DOM tradicional. Ahora vamos a mandar a llamar start view transition y le paso mi e.target. Vamos a ver el resultado. Tengo mis 3 imágenes. Si yo le doy clic a mi imagen, ve cómo aparece una transición. Pareciera que la imagen se escala o crece en tamaño y todo el demás contenido se oculta. ¿Ve? Para cada uno de los elementos funciona porque estoy transicionando o estoy literalmente copiando su transition name y pegándoselo al nuevo elemento. Entonces, esta es otra forma de hacer transiciones entre nuestros elementos cuando los estamos modificando. Y por último tenemos un ejercicio pero hecho con React. También podemos utilizar nuestra API directamente con frameworks basados en JavaScript. Aquí tenemos el ejercicio en donde igual tenemos las imágenes, pero en esta ocasión estoy utilizando React Router para crear 2 rutas. Tengo la ruta de Home y la de About. Si yo le doy clic en About, podemos ver cómo transiciona de una ruta o de una página a otra. Pero además en este ejercicio tengo mis 3 imágenes como si fuera una galería. Y si yo le doy clic, podemos ver cómo se transiciona nuestra imagen y desaparece todo el contenido. Le voy a volver a dar clic y pareciera que la imagen crece desde el origen hasta ocupar el centro de la pantalla. Entonces, literalmente para hacer este tutorial utilicé lo que ya vimos anteriormente en el código, pero aún así vamos a darle una revisada. Lo primero es que, como les decía, estoy utilizando React Router DOM simplemente para definir 2 rutas, Home y About, y listo. Aquí ni siquiera estoy utilizando algo
específico a nuestra API. Nuestro siguiente componente es mi componente de menú, el cual nos permite navegar a cada una de las rutas. Aquí yo tengo mi HTML o JSX con dos links con su respectiva ruta, pero fíjate cómo tengo un onClick para manejar la transición. Lo que estoy haciendo es utilizar useNavigate, que es un hook de React Router, para que cuando yo le dé clic a mi link, deshabilite el comportamiento de ese link y entonces mande a llamar a Navigate. Para obtener la ruta a la que quiero ir, voy a extraer el atributo de href y listo, con eso ya puedo navegar entre cada una de mis rutas. Sin embargo, aquí estoy agregándole nuestro View Transition. Entonces voy a decirle Start View Transition y aquí hay algo importante. Estoy utilizando la función FlushSync que existe dentro de React DOM, porque lo que nos va a permitir es que la transición de todos los cambios que hacen falta en el DOM se haga de forma síncrona. Con esto vamos a poder habilitar la animación de transición entre cada ruta dentro de nuestra aplicación. Al final, esto también es, digamos, un callback en donde también tenemos que mandar a llamar nuestro Navigate y darle la ruta a la que queremos ir. Y listo, con eso podemos hacer esta transición inicial, que si se fijan es una transición de root. Ahora, ¿cómo hicimos la galería de imágenes? Aquí está un poquito más complicado, pero la verdad es que también no es nada del otro mundo. Eso está en app. Lo que voy a hacer aquí es tener mis tres imágenes, tal cual lo vimos en el ejercicio con JavaScript puro, en donde les estoy colocando un transition name, celda 1, celda 2 y celda 3. Cada vez que yo le dé clic a una de mis imágenes, voy a mandar a llamar a handleClick. En handleClick voy a ejecutar mi Start View Transition, recuerda con su FlushSync, y aquí voy a cambiar varios estados. Recuerda que al final con React, lo único que tengo que hacer es cambiar el estado para que se modifique mi DOM. Entonces tengo tres estados. Uno es el modo, si está en modo galería o en modo full, ¿no? Después aquí voy a guardar el transition name, es decir, para cada elemento le voy a guardar si es celda 1, celda 2 o celda 3. Y por último, mi imagen seleccionada va a ser el src. Entonces cuando yo le dé clic a mi imagen voy a guardar transition name, el src. Y si estoy en modo galería, voy a transicionar al modo full. Si estoy en modo full, voy a transicionar a mi modo galería. Entonces, en mi JSX, aquí coloco mi menú y simplemente valido que si el estado es de galería, me muestres mis tres imágenes. Si no es estado de galería, es modo full, entonces quiero que me renderices mi imagen a un tamaño mucho más grande y un H2. Fíjate cómo aquí estoy de nuevo colocando el transition name, porque recuerda que la regla para transicionar entre elementos específicos o individuales es que el elemento anterior tenga el mismo transition name que el nuevo elemento. Entonces, por eso es que cuando le paso y renderiza a este nuevo elemento, va a tener el mismo transition name. Por eso es que al final el resultado es esto. Si yo le doy clic a una imagen, se hace más grande. Sale aquí el texto, el título, y si le vuelvo a dar clic, se vuelve a minimizar y mostrar toda la galería. En este caso, lo único que tuve que agregar de nuevo es el llamado de mi API con su FlushSync, pero incluso a nivel de CSS no tuve que realizar nada ni cambiarle la duración de la animación. Nada, no tuve que crear nuevas animaciones, no tuve que hacer absolutamente nada. Y creo que esa es la ventaja o el poder que tiene esta API, que podemos incluirlo en nuestros desarrollos de la forma más sencilla posible y aún así vamos a tener un bonito resultado. Pero bueno, devs, al final me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de esta nueva API? ¿Creen que puede ayudarles a hacer sus aplicaciones o sitios web mucho más llamativos de una forma muy sencilla? ¿Creen que es difícil de implementar esto cuando prácticamente ya estamos delegándole al navegador que realice las animaciones? Quizá a lo mejor hacer ejercicios o experimentos mucho más avanzados, pues sí, ya tenemos que incluirle un poco más de JavaScript y de CSS, pero al menos para estos ejemplos que vimos, no tuvimos que agregar más que una o dos líneas de código. Pero en fin, déjenme sus comentarios si les gustó este video, si quieren ver más contenido relacionado con CSS o con nuevas APIs que van saliendo en web. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video, gracias por su like, por suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, como siempre. Gracias si es que llegaron acá, gracias por todo el apoyo, devs. Y bueno, de mi parte es todo, si no hay nada más, nos vemos la próxima.